Una de las, ¿la ven la diapositiva? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Entonces, un poquito para reforzar la parte práctica, después antes de despedirnos vamos a hablar, me van a hacer recuerdo de qué temas son los que vamos a dar el examen para que yo se los seleccione en una carpeta y los tengan ustedes listos para poder estudiar, ¿ya? Entonces, un poquito reforzando la parte práctica, ¿no? Nosotros hemos visto que los tóxicos, a ver cómo se, desde el punto de vista analítico, cómo se clasifican los tóxicos, a ver quién me ayuda. Ya yo me olvidé ya. ¿Mm? A ver, Illanes. Volátiles, gaseosos. Illanes y Antesana, a ver. Entre los dos. Sí, doctora. Desde el Volátil. punto de vista analítico, ¿cómo se clasifican los tóxicos? ¿Mm? Ya pues chicos, reaccionen. Ya estamos terminando la materia. Ustedes se faltan a clases y por eso no saben. Yo los he escrito en unas 3 o 4 prácticas en la pizarra. A ver, la alumna que los estaba socorriendo, a ver. Doctora, volátiles, gaseosos, orgánicos e inorgánicos. Ok, ¿te acordás? No, no me hagan renegar ustedes, pues si nos llevábamos bien en la práctica, ¿no? A lo último están, parece que están durmiendo, se desvelaron en el bloqueo, ¿no? Bueno, entonces, nosotros vamos a mirar que el laboratorio de toxicología es ni más ni menos que un laboratorio de análisis, ¿no? Nosotros vamos a ver que utilizamos las técnicas analíticas que vienen redactadas y nosotros esas técnicas, para que ustedes vayan aprendiendo esos términos, las adaptamos a un método y a ese método le damos un procedimiento. Entonces, si nosotros hablamos de escala jerárquica respecto a qué es lo que nosotros hacemos en la parte analítica, nosotros desarrollamos un procedimiento que sacamos de un método adaptado de una técnica. Les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el proceso más explícito para que ustedes puedan realizar un análisis? ¿La técnica, el método o el procedimiento? A ver, lo vamos a molestar a los hombres ahora. Ewes, no sé si está. ¿No está? Por aquí hay otro nombre de hombre. Eliezer. Y serían los 2 hombres, ¿no? 3 hombres. ¿Mm? A ver, entre los 3 hombres, defiéndanse. ¿Mm? Ayuden las mujeres, siempre salvadoras. ¿Cuál sería más explícito para que yo les dé a ustedes para hacer un análisis? ¿Preferís que te dé una técnica, que te dé un método o que te dé un procedimiento? Procedimiento, doctora. Claro, pues no es más explícito que me des un procedimiento. La técnica, yo les he explicado en la clase, ¿no? La técnica es un modo de hacer algo que nosotros la adaptamos. Dice, use el espectrofotómetro, pero nosotros tenemos espectrofotómetros de diferentes marcas, de diferentes resoluciones y demás, ¿no?
Entonces, nuestra técnica la adaptamos a nuestra situación particular, a nuestros equipos, a nuestra temperatura, a nuestros analistas, sin dejar escapar nada para realizar un procedimiento. Nosotros vamos a ver que los laboratorios de toxicología, de análisis toxicológicos, que en este caso son referenciales, pues cumplen con normativas, las buenas prácticas de laboratorio. Entonces, todas las técnicas son adaptadas a un método, el método se lo valida y a ese se le da un procedimiento. Entonces, el método validado, las técnicas no se validan los métodos. ¿Por qué? Porque ya son los que se pueden estandarizar para poder hacer ese procedimiento repetitivo y de esa manera resguardamos nosotros el resultado. ¿Ya? Entonces ya sabemos que la toxicología es una ciencia vasta, ¿no? No solamente estudia los tóxicos químicos, sino que también hemos visto que estudia los tóxicos, ¿qué tipo de tóxicos? Químicos, biológicos, ¿no? ¿Qué más? Tóxicos físicos, ya les había dicho a ustedes, vamos al sol y vamos a tener, nos quemamos con los rayos luminosos, nos podemos quemar con la plancha, con la temperatura. Entonces, al estar en contacto con ese agente físico, químico, biológico, nosotros vamos a ver que se producen alteraciones nocivas, alteraciones negativas, alteraciones que de cierta manera van a cambiar, ¿no? El mecanismo fisiológico del organismo y lo va a convertir en alteraciones patológicas. Estas alteraciones patológicas nosotros las estudiamos como la toxicocinética, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina el fármaco para despejarla en una toxicodinamia. ¿Cuál es el mecanismo de acción para que se produzcan esas alteraciones? Al yo saber cómo se produce un efecto nocivo, un camino de mecanismo de acción, yo voy a poder de esa manera, a través de un buen diagnóstico, intervenir, ¿no? Si bien es tarea del médico, intervenir con el tratamiento necesario. Nosotros hemos visto que el diagnóstico tiene tres partes, ¿no? Anamnesis, exploración física y pruebas laboratoriales para una evaluación inicial del paciente, donde el médico podrá tener una aproximación de qué es lo que está alterado en ese paciente. Luego, de lógica, dependiendo del tiempo en el cual el paciente llegue al centro asistencial, se tomará en cuenta para tomar la medida terapéutica posible. A veces, el tener un antídoto no nos sirve de nada si el paciente llega muy tarde al hospital. Si el paciente llega muy pronto, nosotros lo que primero tenemos que hacer, les expliqué en un cuadrito, es abandonar el tóxico de la puerta de entrada. Ya hemos visto, ¿no? Provocar vómito, lavado gástrico, ¿no? Algunos, en este caso, colocado enemas. A veces ya cuando está en torrente circulatorio podemos quelar, podemos en este caso administrar antídotos, ¿ya? Y de esa manera también para acelerar la eliminación podemos neutralizar la sustancia en caso de intoxicación. Si el tóxico es muy hidrosoluble como él, se puede aumentar y acelerar la eliminación. Entonces nosotros vamos a ver que la toxicología es amplia, ¿no? Estudia la cinética, la dinamia, el agente etiológico y además la toxicología ahora, ustedes saben que la toxicología nació pegada a la medicina, pegada a la toxicología analítica, con ese fin de poder, ¿no? Decidir y detectar al tóxico, porque habían muchas muertes que no estaban dando la situación de saber quién es el encargado. Identificar, ¿no? Ya les había dicho que no solamente es identificar el tóxico, sino que también tengo que cuantificar o valorar el riesgo que tiene sobre el ser vivo, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos visto cuando hablamos de plaguicidas, ¿no? Los han catalogado según el organismo que atacan, según lo que produce en el organismo humano, según su situación de composición química, ¿no? Hemos visto, cada uno tiene un riesgo potencial, a veces se los diferencia por colores. Ese riesgo potencial es en base a la dosificación y hemos dicho desde el principio, ¿no? ¿De qué se diferencia un medicamento de un veneno? Pues solo de la dosis, ¿no? Nada es inocuo. Todo en este caso, si no respetamos la dosis, viene a ser un fenómeno de dar efectos nocivos
debido a que ha cambiado la situación fisiológica, altera una enzima, la puede alterar un proceso de nutrición, un proceso de respiración, puede alterar la membrana de la célula. Cualquier situación de la célula puede afectar y tener una situación patológica, un efecto nocivo por un contacto con un tóxico. Bueno, y ahí nosotros vamos a ver que, ¿se acuerdan? Lo único que diferencia en este caso al veneno es en este caso la situación de la química analítica, lo único que diferencia al veneno del medicamento es la dosis y la única forma de poder certificarlo, el veneno, es a través del análisis químico, ¿no? Entonces el análisis químico nosotros lo podemos hacer para aislar la sustancia, hemos dicho, ¿no? Una cosa es aislar la sustancia, otra cosa es concentrarla para identificarla y cuantificarla. Nosotros revisamos en los primeros temas la toxicología, se divide por áreas básicas. Un toxicólogo debe conocer todas estas áreas básicas, tiene que conocer áreas fundamentales y áreas específicas, ¿no? Nosotros hemos entrado en áreas fundamentales, tenemos la mecanicista, analítica, para evaluar riesgos toxicológicos, tal vez en medio ambiente, en lugar ocupacional, y la general, en este caso, docencia e investigación. Y las ramas aplicadas es donde venimos, ¿no? Está el toxicólogo forense, el toxicólogo bromatológico, el toxicólogo que hace normas regulatorias, el toxicólogo a nivel de RAMS, por ejemplo, ecotoxicología a nivel de medio ambiente, ambiental, ocupacional. Entonces, la toxicología, por eso les dije, el concepto es amplio, ¿no? Le interesa al agente etiológico, su cinética, su dinamia, su dosis, su situación clínica, su diagnóstico, su tratamiento, ya que vendría a ser las partes fundamentales. Entonces, si yo conozco todo esto, voy a poder ayudar a este paciente intoxicado. Entonces, la toxicología analítica no es más que estudiar la toxicología analítica. Ustedes han estudiado la analítica quali, quanti. Quali, a través de su estructura química, la podemos identificar, y quanti, a través de su fuerza, de su potencia, vamos a ver la peligrosidad que tiene un determinado tóxico y respecto a sus manifestaciones en un ser vivo, ¿no? Podemos decir que mientras nosotros manejemos con medidas preventivas, mucho menos va a ser el riesgo en ello. Los laboratorios de análisis toxicológico, análisis clínico, ¿no? Ya he dicho, cuando hablamos de análisis clínico, estamos hablando de diagnóstico y tratamiento. Mucho más si se llama o se habla de una rama muy aplicada que es la toxicología forense. La toxicología forense, no se olviden, no estamos estudiando al muerto, solamente estamos estudiando todo el marco normativo respecto a la legislación que hay en un cuadro de intoxicación. No nos olvidemos que la toxicología forense encuadra su accionar, como les digo, a lo que manda la ley, ¿no? Entonces, es importante que dentro de la toxicología forense, hablamos la anterior clase de la cadena de custodia, ¿no? Guardando el resultado cuando hablábamos de doping, desde la toma de la muestra, porque la toma de la muestra tiene que ser del paciente, del futbolista, perdón, del atleta, del competidor, sin que sea de la persona que lo está entrenando, que no lleve la orina en el bolsillo. Entonces, una cadena de custodia resguarda cada uno de los pasos que se da en base al resultado, ¿ya? De esa forma, vamos a ver que cuando tenemos un problema toxicológico, depende de la urgencia, ¿no? Si el paciente está vivo en una situación de un cuadro toxicológico grave y lastimosamente con el diagnóstico no se puede dar con qué es la sustancia que está haciendo daño al paciente, también podemos darnos cuenta que a veces el paciente está inconsciente, ¿no? Entonces la anamnesis es un recoger información, ¿ya? De todo lo que acontece con el paciente, ¿no? Entonces la anamnesis es el interrogatorio, el paciente está consciente, está inconsciente, si está consciente obtenemos información de él, si está inconsciente podemos recuperar las evidencias, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros recogemos la información, ¿ya? Si el paciente no estuviera consciente. ¿Qué podemos recoger?
los restos, tal vez encontremos jeringa, su misma ropa, ¿no? Por eso cuando ustedes van a ver un cuadro de forense, precintan el lugar para que de esa forma se pueda recoger la muestra más adecuada. Y bueno, las pruebas de laboratorio, monitorizando al paciente, y las pruebas toxicológicas buscando siempre el tóxico. Siempre cabe recalcar que los médicos indican, ¿no? No podemos retrasar la atención del paciente esperando saber qué tóxico es. Siempre se lo trata al paciente según lo que uno mira, ¿no? Lo que el médico ve, trata. Si el paciente está, ya hemos visto vía aérea permeable, ventilación y circulación, son las partes de una situación de poder valorar a un paciente cuando ingresa en emergencia, ¿no? Entonces, lo que el médico ve, eso trata. Y muy por encima de ello está lo que el médico puede leer en su seguimiento de sus análisis clínicos que tiene en ese momento el paciente, su glucosa, su función hepática, su función renal y mucho más. Sí, en este caso también vemos la necesidad de saber cuál es el tóxico. Las muestras biológicas, ¿no? Yo tengo más o menos que saber, ¿no? Con toda el aprendizaje, toda la experiencia. ¿Cuál es la muestra biológica dependiendo del tóxico? La muestra biológica me manda que yo tome, hemos visto, ¿no? Las líneas de MES, ¿no? La gingivitis que provoca cada uno, el plomo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el arsénico, las líneas de MES, entonces el plomo, y pues las muestras biológicas tal vez nosotros las agarraremos, el alcohol, les decía yo, ¿qué pasa si la data de la muerte del paciente es bastante tiempo? Entonces el globo ocular sería nuestra muestra ideal para hacer concentración de alcohol si el paciente cadáver tuvo algún contacto con esta droga que es el alcohol, concentración del producto. Entonces, de verdad que hay que saber extraerlo de la muestra. Es muy difícil quitar a veces un tóxico de un hígado, de un riñón, de un líquido del globo ocular, incluso la orina, ¿no? Cada una de las muestras biológicas con sus ventajas y sus desventajas, e incluso con su situación de concentración, ¿no? Cada órgano, como decimos, órgano diana es el que concentra en mayor proporción al tóxico, pero muchos no se encuentran en tal concentración que indique que realmente la muerte fue por concentración o el tóxico en cuestión. La determinación del tóxico. Cada tóxico, por eso se lo clasifica en volátiles, gaseosos, orgánicos, inorgánicos. Ustedes han visto y lo hemos repasado en la clase. ¿Qué tipo de análisis se utilizan para análisis tóxicos volátiles? ¿Qué tipo de análisis se utiliza para tóxicos orgánicos, inorgánicos? Eso yo les voy a preguntar en el examen. Bueno, y las instalaciones, ¿no? Si estamos hablando de forense, de lógico que tiene que cumplir las buenas prácticas de laboratorio. Las buenas prácticas son normas de organización, de cómo tiene que estar el laboratorio, cómo tienen que ser las instalaciones, cómo tiene que ser el personal, cómo tienen que ser los equipos, los reactivos todos los equipos que se utilizan, ¿no? De mayor tecnología, cómo tiene que ser la información, cómo se tienen que hacer los POEs para hacer de técnica, hacer un procedimiento, validarlo y hacer un método y de esa manera validarlo. Cómo se redactan los informes, ¿no? Todo lo que está escrito, entonces se anota, al igual que la industria farmacéutica. En realidad, las instalaciones hablan sobre modelos, ¿no? De organización sobre las buenas prácticas de laboratorio. Niveles de complejidad de los laboratorios, eso vimos en los primeros temas de práctica, ¿no? Primario, intermedio y superior. De lógico que si estamos hablando de un nivel superior, estamos hablando de un laboratorio grande, donde se hacen una serie de análisis mucho más complejos, ¿ya? Tenemos equipos incluso más complejos, ¿ya? Los primarios, pues, los superiores normalmente son los referenciales, los intermedios son para algunos análisis específicos, ustedes saben, ay, no hacemos test de paternidad, no hacemos el test de plomo, entonces ellos derivan, ¿no? Y el primario es muy secundario, donde se hace cualificación y cuantificación en orina, sangre, por ejemplo, de drogas, ¿no? Y lo que se utiliza son equipos medianamente, en este caso, que tendríamos que reconfirmar con otro tipo de análisis si la cosa se pone más peligrosa respecto a la emisión de un resultado, ¿no? Diagnóstico, lo revisamos en tratamiento.
¿Cómo se hace el diagnóstico clínico? Según la situación del paciente, diagnóstico biológico y diagnóstico químico. Clínico, biológico y químico pueden ser los diagnósticos que nosotros tenemos de un paciente que está en un cuadro clínico nocivo. Tenemos que saber cuál es su evolución del paciente, cómo llega al hospital, diagnóstico biológico, ¿no? ¿Qué órganos son los afectados para poder ayudar? Y el diagnóstico químico, entonces, ¿cómo podemos ayudar dándole un antídoto, un agente de quelación? Y aquí está, ¿no? El diagnóstico clínico. Entonces, ahí vamos a ver que existen la posibilidad de que encontremos muchos agentes tóxicos, ¿ya? Por ejemplo, el cloroacné, les decía yo, ¿ya? Náuseas, ¿no? Puede ser el hierro, mercurio, arsénico, úlceras, por ejemplo, úlceras gástricas muy erosivas si tomamos ácidos o álcalis, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes nunca se van a olvidar. Si tú utilizas un ácido fuerte, la ulceración, la descamación de tu piel va a ser una úlcera seca, negra normalmente. Y cuando te pones en contacto con un álcali, la úlcera o la herida va a ser blanca y blanda, ¿ya? Entonces ahí nosotros, si no encontramos el agente tóxico, hace 2 semanas atrás en un condominio, la niña estaba entrando a su condominio y le echaron un ácido, ¿no? A la cara. Entonces ahí estamos en ello de poder decidir, ¿no? Realmente sin tener que llegar a tenerlo el tóxico en las manos, pero por la herida ya nosotros sabemos. Lo mismo que sucedía con las serpientes, ¿no ves? Serpiente venenosa deja, si no la encontramos y la diferenciamos por sus características, el tamaño, la forma de la cabeza, la pupila, la forma de la escama, la forma de la cola, ¿ya? Ellas, si no están, está el tatuaje que dejan, ¿no? Que es la mordida. Bueno, eritemas, exantemas también, ¿no? Sería lo que nosotros miramos en el paciente, cuál es la manifestación clínica que está teniendo. Biológico, ¿no? Nosotros vamos a ver parámetros biológicos que nosotros tenemos, ¿no? Biomarcadores de exposición, de efecto y de susceptibilidad. Nosotros comparamos lo que tiene el paciente respecto a los valores normales, ¿no? Para eso se hace experimentación en animales y vegetales y para eso también hay los ensayos inmunológicos y radioinmunológicos, que son de cierta manera utilizar, como hemos visto, ¿no? El análisis de droga. Hemos hecho un ensayo inmunológico, ¿ya? A través de medir la concentración de una determinada droga. El análisis químico-toxicológico, ya saben, ¿no? Conjunto de procedimientos analíticos para aislar, identificar, determinar cuantitativamente los tóxicos, tanto en el vivo como en el cadáver, con el fin de permitir el diagnóstico de la intoxicación. Nosotros no nos olvidemos que esto se puede hacer en el área forense y no se olviden, ¿no? Tanto en el vivo como en el cadáver se hace a nivel forense con la emisión de un resultado bien específico. Bueno, selección y preparación de muestras. La muestra, y les decía yo, no siempre es un cadáver. Puede ser una porción de algo inerte, ¿no? Tenemos muestras biológicas y muestras no biológicas. Para eso, si estamos en el área forense, debemos respetar una modalidad, ya modalidad judicial, tenemos modalidad clínica, ¿no? Hay médicos que de acuerdo a las manifestaciones clínicas rapidísimo pueden darse cuenta incluso del tóxico. Y la modalidad ambiental también, ¿no? De acuerdo a algunas características de un determinado aire, agua o tierra, el ambientalista puede darse cuenta qué es lo que está sucediendo para poder escoger la muestra ideal. Las muestras, si es un ser vivo, muestra biológica, es lo que ustedes como bioquímicos hacen un diagnóstico clínico, ¿no? Pueden ver el contenido gástrico. Normalmente el contenido gástrico si está de otro color, si presenta restos de un comprimido, lo vamos a notar, ¿no? Se va a notar grandemente y podemos identificar y cuantificar sangre. Habíamos dicho que si bien la sangre tiene que tener un proceso para que el tóxico entre a circulación, a veces la concentración en plasma y en los elementos formes es variada, ¿no?
Entonces tenemos que esperar un tiempo prudente de exposición para que llegue a absorción y luego la distribución. Orina ofrece muchas ventajas, ¿no? Por el color, por la espuma, por el pH, nos podemos dar cuenta que está acompañando. Humor vítreo, ya les dije, ¿no? Es un líquido estéril, es el último en putrefactarse, entonces sirve también de beneficio para análisis de algunas drogas volátiles. Hígado, todo metaboliza a nivel hepático. Entonces, de lógico que va a entrar a concentrar en hígado y sería la muestra ideal, por ejemplo, altamente hepatotóxico, no más de 4 gramos de paracetamol. Entonces, estamos hablando de la mejor muestra, ¿no? Cerebro. ¿Qué tóxicos irían al cerebro? Los liposolubles, ¿no? Los que atraviesan barreras hematoencefálica, vamos a encontrar en cerebro tóxicos volátiles. Riñón, que todos los tóxicos al final hacen, después de un metabolismo, se preparan para su eliminación, entonces tienen que pasar por el riñón. Hay algunos que se detienen en el riñón o concentran en el riñón de tal manera que sería la muestra ideal. Bilis, ¿no? Sabemos que un complemento del tracto gastrointestinal está la vesícula biliar, nos sirve igual para diferenciar concentración en hígado, concentración en vesícula. Pelo, drogas hemos visto, ¿no? Incluso algunos metales, minerales. ¿Por qué? Porque el pelo está formado, es un compuesto químicamente formado por queratinas. Y si hablamos químicamente, ¿qué es la queratina? Son fuentes de disulfuro que forman esa estructura. Saliva igual, ¿no? Tenemos la primera porción del tracto gastrointestinal, la saliva es poderosa, tiene enzimas que ayudan desde la formación del bolo intestinal hasta la eliminación. Meconio, son líquidos intersticiales que están en algunos lugares específicos, ¿no? Cuando nace el bebé, por ejemplo, ¿no? Hablan de meconio, ¿ya? Que también serviría en estos casos para ver concentración de tóxicos en ese líquido. Leche materna, también hemos visto, ¿no? Muestras. Si hablamos de contenido gástrico, el vómito, les decía yo, ¿no? Podemos hacer un aspirado o los lavados gástricos. Normalmente dice, ¿no? Los primeros lavados, que son los 500 mililitros, sirven de muestra ideal. Necesario, sabemos que en el contenido gástrico, pues tenemos alimentos ya que están pasados por un proceso de amilasa, han pasado por un proceso de masticación. Hay que homogenizarlo, filtrarlo, precipitarlo, centrifugarlo. ¿Para qué? Para hacer una separación, ¿no? Cuando nosotros encontramos un tóxico en contenido gástrico, estamos de lógico haciendo una primera opción de que el tóxico todavía no fue absorbido, se encuentra en puerta de entrada. ¿Qué podemos encontrar en un contenido gástrico? Tabletas, cápsulas. ¿Qué tal si encontramos en los body packs, ¿no? Los body packs es cápsulas envueltas en látex, como los dedos del guante que la gente estraga y puede ser un transporte a nivel del tracto gastrointestinal. Los jugos ácidos pueden, en este caso, destruir ese látex y encontrar en el organismo gran cantidad de tabletas o cápsulas. Y es mejor a veces hacerlos eliminar que a alguna de ellas se les reviente y haya sobredosis de cocaína. Muestras de sangre. En este caso, la muestra de sangre, ya dijimos, ¿no? Que era útil respecto a la identificación, ¿ya? A la cuantificación de los tóxicos, ¿ya? Pero tiene un inconveniente, su color. Además, si nosotros separamos la sangre total con los elementos formes, la concentración va a ser diferente, ¿ya? Entonces, es también poner en cuenta que la sangre total y la muestra son representativas, pero con valores diferentes. Porque a veces no decimos, ¿no? Llega a distribución, se une a la hemoglobina. La hemoglobina se une claro, a la albúmina, ¿no? La albúmina se encuentra en los elementos formes. ¿Cómo se recogerá la muestra, ¿no? ¿Y qué conservante se le pondrá? Ese es un tema de mucha discrepancia, ¿no? ¿Qué cantidad de muestra? ¿Cómo se la recolectará? Cada muestra tiene su particularidad. Algunas son sólidas, líquidas, muy fluidas, semifluidas. Entonces se pone el envase adecuado, a veces dobles envases para evitar su situación de derrame. Otra cosa es cuando son muestras biológicas, ¿no? La descomposición. Entonces se le pone lo más que se le puede. Imagínense, el paciente cadáver, por decir si está cadáver, tiene el formol, más tiene un conservante, el fluoruro sódico, perdón, un anticoagulante, más un conservante,
Entonces, de esa forma, estamos contaminando más nuestra muestra y de esa forma, entonces se nos hace más difícil obtener un resultado. Si hay sospechas de intoxicación por el mineral plomo, utilizar, ya les dije, esta como quelante, ¿no? Muestras orina, ya sabemos, ¿no? No tiene proteínas. Normalmente ya hemos visto que todo el tóxico que absorbe, distribuye, metaboliza, lo entendemos en eliminación. Sirve útil para análisis de droga. Mínimo se necesitan 50 mililitros. No se le añaden conservantes. Desventajas. ¿Cuál es la única desventaja? Yo puedo colocar paracetamol vía oral y encuentro en orina todos los metabolitos conjugados, ¿no? Ninguno como el paracetamol original. Entonces ustedes no piensen que el tóxico que yo ingreso por una vía de ingreso lo voy a tener en la vía de egreso. Siempre pasan por un metabolismo. Ya saben, fase 1, la molécula se oxida, se reduce, ¿ya? O en este caso, la segunda fase se conjuga o se prende a alguien para poder ser fácilmente eliminable. Humor vítreo, ¿no? Volumen 2 mililitros por ojo, no tiene proteínas, protegido de la circulación general, tiene pocas enzimas, es estéril, ¿ya? Y sirve para determinar concentración de drogas y alcohol. Ya les dije en qué consistía el humor. Hígado, ¿no? Niveles tóxicos superiores a los de sangre. Sabemos que es el órgano metabolizador. Todo pasa por ahí, especialmente útil cuando no se puede disponer de sangre. Evitar contaminación por bilis. ¿Por qué? Porque la concentración de la vesícula biliar o de la bilis, en este caso, que su contenido es diferente, entonces nos va a malear un poco el resultado. Y igual, ¿no? Al ser una muestra orgánica, biológica, tiende a la descomposición. En lo posible, procesar de manera rápida para no añadir más entorpecedores en la identificación y cuantificación como ser los conservantes. Otros tejidos y fluidos biológicos, ¿no? Cerebro, ya sabemos, tóxicos muy liposolubles y que atraviesan la barrera hematoencefálica. Riñón, intoxicaciones por metales, filtran muy bien y son el órgano de elección por acumulación de concentración de ese metal en el riñón. Bilis, muchos de los productos se eliminan por vesícula biliar, ¿no? Generalmente sobredosis de opiáceos se acumulan en concentraciones de glucurónidos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver que es una muestra ideal. La piel, pelo, son partes queratinizadas, ¿no? En este caso, bueno, el pelo, pero se acumulan igual tóxicos minerales, detección de drogas de abuso en consumidores crónicos, ya vimos, ¿no? La parte de la raíz, la parte media o la punta, en exposición prenatal, igual, ¿no? Puede ser un depósito de minerales y se refleja el estado promedio de los elementos minerales del organismo durante su crecimiento. Muestra saliva, correlación de análisis sérico con drogas de abuso y psicofármacos. Entonces nosotros vamos a ver que realmente la saliva también es una muestra representativa, ¿ya? Correlación de análisis sérico de drogas de abuso y psicofármacos también se puede hacer en saliva. Meconio, ¿no? Ya sabemos a qué se refiere, son líquidos que se encuentran en ciertas etapas, líquido amniótico, moco, lanugo, bilis y células que se han desprendido de la piel y del tracto intestinal. Sirve para identificar drogas en el caso de que la mujer esté en gestación, ¿ya? Entonces el meconio, ya saben, ¿no? Son líquidos que se pegan, ¿no? A ciertos órganos, ¿ya? En este caso, para poder cumplen una determinada función. Muestras artificialmente preparadas, muestras envenenadas, fortificadas o reforzadas, muestras certificadas o estándares de referencia. Entonces, nosotros vamos a ver que para poder hacer un análisis en un determinado equipo tenemos que tener un estándar, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ver que se cumplen muchos protocolos a la hora de un análisis, mucho más, vuelvo a decir, si es el análisis toxicológico. Aquí nosotros vamos a ver esta bibliografía de este autor, dice, ¿no? Que cuáles son las muestras de mayor interés judicial, ¿no? Que normalmente la sangre, la orina, y vamos correlacionando cada una dependiendo de qué es lo que queremos determinar en ella. Drogas de abuso, sangre, orina, ¿no? Entonces,
Las muestras de interés judicial ya las vimos. Cada una es de acuerdo a lo que nosotros queremos buscar en el paciente. Tóxicos desconocidos, ¿no? Entonces, un recipiente con el estómago y todo su contenido. Además, vómitos y los lavados gástricos que pudiéramos obtener. Entonces, aquí estamos hablando de algo más profundo que tenemos que investigar en ese paciente. Tiene que estar, en caso de que sean colectores de sangre secos, ¿no? Sin que el envase pueda ser contaminante, ¿no? Entonces, orina igual, cerebro igual, 100 gramos de cerebro en envases bien herméticos, hígado igual, vesícula biliar también, ¿no? Una parte del riñón o el riñón completo, dependiendo de las características, igual pulmón. Si se sospecha de intoxicación por arsénico, berilio, talio, uranio y flúor, deberán remitirse muestras de uñas, cabellos, huesos. ¿De dónde pueden haber flúor, no? Nosotros vemos que los niños a veces se comen toda la pasta dental del adulto. Ahí tenemos una intoxicación por flúor. El flúor, ustedes pueden hacer un trabajo, miren, la fluorización y los riesgos que puede dar en intoxicación con niños, ¿no? Aquí nosotros en la parte odontológica vemos mucho la fluorización y son niños los que entran en ello, ¿no? Para una protección a nivel de la dentina. Entonces nosotros vamos a ver qué impacto tiene la fluorización en el efecto toxicológico del flúor sobre niños. Ahí ustedes deben tener un tema muy bonito de investigación. Muestras sanguíneas para determinar alcoholemia, ¿no? Entonces ya dijimos, hablamos de la alcoholemia, ¿no? Si el paciente está vivo, ¿cómo debemos extraer la sangre? ¿Con qué vamos a hacer la desinfección? No podemos utilizar etanol. Cantidad de sangre necesaria según la técnica, frascos adecuados para sangre. Muy importante si le vamos a agregar algún conservante, algún anticoagulante, algún aditivo, el etiquetado, ¿no? Tenemos que saber toda la situación del paciente para no estar entrando en que no sabemos de quién es esa muestra. Documentos, si cumplen con las BPL, los documentos son importantes para poder decidir a través de un código de quién es esa muestra, a través del nombre. Puede ser muestras de ser vivo, sangre o de cadáveres, ¿no? Envasado y conservación. Bueno, cada uno tiene sus características, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, cámaras de aire, en el caso de tóxicos gaseosos o volátiles, hay que cuidarlos, porque por su misma característica físico-químicas ellos se evaporan. Etiquetas. Lo único conservante que se pueden utilizar es el fluoruro sódico y en algunos casos el formol, ¿no? Muestreo si la contaminación es ambiental. Los toxicólogos ambientalistas pueden obtener muestras de polvos, nieblas, gases, vapores. ¿Y cómo se recogen? Ellos agarran, colocan filtros con soportes sólidos y pues colectan ahí bajo diferentes movimientos el contenido que hay en el ambiente. Gases, vapores recogibles en frascos lavadores, vapores orgánicos absorbibles en tubos de carbón activo y muestreo de aguas también sacando de diferentes partes del lugar. Por ejemplo, queremos saber si el cultivador agarró y lavó su mochila y tenemos que saber qué concentración hay de tóxico, ¿ya? De esa forma estamos entonces mirando, ¿no? Cada uno de los tóxicos requiere sus características, ¿no? Muestreos de agua, ¿de qué lado del lago, de la corriente o de ese lugar que provee agua, por ejemplo, a la población, ¿no? Hemos visto el cloroacné, el mercurio, cómo a través de cultivos de arroz regaban sus plantas con aguas contaminadas con mercurio y tenían una patología, ¿no? Bueno, tenemos otro tipo de muestras que precisamente no son biológicas, ¿no? Muestras que no tienen vida, que nos pueden direccionar y ayudar en el cuadro toxicológico. Por ejemplo, encuentro el blister y ya sé cuál es el tóxico, residuos, jeringuillas, todo lo que pueda encontrar, una pelusa, una trenza de un zapato, lo que ustedes puedan imaginar como mínimo nos sirve como evidencia. Bueno, hablamos de muestras biológicas, ¿no?
Muestras biológicas que también entran en descomposición, entran en putrefacción. Hemos hablado en el curso de la clase que toda muestra que entra en descomposición libera las tomaínas que estaban dando falsos positivos con tóxicos orgánicos. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que guardar, ¿no? Si hablamos de resultados válidos, de metodologías válidas, tenemos que ver de qué manera todos estos son catalizadores, ¿no? La luz, la temperatura, la descomposición biológica misma, ¿no? Sabemos que un producto orgánico es un caldo nutritivo de bacterias, oxidación, reducción, hidrólisis, ¿no? Incluso el mismo conservante ya puede ser una situación de contaminación. Entonces nosotros vamos a tener, desde que empezamos la clase dijimos que todo análisis toxicológico es dos opciones, ¿no? Se sospecha de un determinado tóxico, entonces para nosotros es fácil, separamos el tóxico de la muestra, utilizamos las técnicas específicas porque sabemos o sospechamos por las manifestaciones clínicas y el efecto que tiene el paciente de que es un determinado tóxico. ¿Qué pasa si el paciente llega inconsciente, que no sabemos si está sí o no intoxicado o está cursando otra patología? Entonces aquí se complica un poquito la situación, ¿no? Separación y extracción del tóxico de la muestra biológica, fraccionamiento del extracto. Eso es lo que hacemos en la parte, por ejemplo, podemos utilizar destilación simple, como lo vimos en la práctica. Hemos dicho que una cosa es separar o extraer, ¿no? Separar es dividir en dos y en extraer ya es sacar directamente la muestra. Fraccionar el extracto para ponerlo en diferentes procesos porque no sabemos qué es, ¿no? No sabemos ni qué tipo de tóxico es, sólido, líquido, gas. Purificación de los extractos. Una vez lo tenemos, tenemos que purificarlos. ¿Para qué? Para que de esa manera se nos facilite la identificación, la detección. ¿Es este? ¿No es este? Lo identificamos a través de marchas analíticas y luego lo valoramos. Entonces son dos pasos que tenemos en la situación de la química toxicológica. Conocemos el tóxico, el resultado es más, el proceso se nos vuelve más rápido y si no sabemos del tóxico se nos complica un poquito porque puede ser que el paciente incluso no esté en un cuadro de intoxicación. ¿Qué es extraer? Estos términos ustedes los deben recordar en la analítica. Extraer es una técnica de separar, de aislar, ¿no? Nosotros vamos a ver que mezclas se pueden someter a diferentes procesos de extracción. Estas muestras sean sólidas, líquidas o gaseosas. ¿Qué es extraer, no? Es separar, es aislar a través de una base, de un fundamento, ¿no? La diferencia de solubilidades de los componentes de una mezcla se los separa en diferentes extractos o en diferentes disolventes, perdón, dependiendo de su solubilidad. Forma más simple de realizar la extracción es tratar la mezcla con un disolvente, utilizamos con los más sencillos, ¿ya? De manera que uno de los componentes se disuelve y los otros no. Entonces esa sería una forma de extraer, ¿no? Colocar la muestra en una ampolla de decantación con agua, con alcohol, con soluciones ácidas básicas o solventes orgánicos y de esa manera vamos a extraer por separación. Extracción clásica, disolvente apolar, disolvente polar. Aquí irán las partículas apolares y las partículas polares. Los componentes de la mezcla se distribuirán en las dos fases, dependiendo de su coeficiente de reparto. ¿Es soluble en el de arriba o es soluble en el de abajo? Y de esa manera, cada uno se disuelve en, por eso hablamos, ¿no? Liposoluble, hidrosoluble, y de esa manera el toxicólogo ya va a tener una aproximación. Criterios para elegir un método de extracción. El toxicólogo primero, pues también tiene que tener mucho criterio de cuál es la muestra que tiene, cuál es el procedimiento más efectivo que tiene para extraer al tóxico. Tiene que ser un método selectivo, un método que me dé alto rendimiento de obtención de mi muestra. Tiempo, ¿no? Estamos en emergencia, no podemos dilatar en tiempo. Tal vez el paciente está vivo todavía. El resultado que sea seguro, que sea válido. El costo, ¿no? A veces emplear muchos reactivos, muchos procesos le encarecen el resultado. Vive el paciente y después hay que bajarle la cuenta, ¿no? Y mientras más automático, más fácil para poder extraer. Métodos de extracción, la finalidad, ya dijimos, ¿no? Separar, aislar y purificar el tóxico, concentración del extracto.
Entonces, esta es una muestra que nos sirve de, en lo posible, ¿no? Mantenerla íntegra, porque ahí nosotros vamos a ver realmente qué es el paso que sigue para poder seguir con el proceso analítico, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Volátiles, gaseosos, orgánicos e inorgánicos, que en este caso son los que nosotros ya hemos estudiado. Método de extracción de volátiles, ya dijimos, arrastrado por vapor de agua, son aquellos tóxicos que se volatilizan por debajo de 100 grados centígrados. ¿Cuáles serían esos tóxicos volátiles? Alcohol etílico, metílico. ¿Y cuáles son las técnicas? Destilación simple, fraccionada, directa al vacío, por arrastre de corrientes de vapor. El test de Conway, si les mostré el test de microdifusión, ¿no? El test de microdifusión consistía en colocar en una cámara de Conway que es parecida a una placa Petri con su tapa con cierre hermético, porque es un tóxico volátil. Ponemos en la muestra un agente liberador y un agente captador y hacemos ahí la liberación del tóxico para poder identificarlo y cuantificarlo. Y ya técnicas un poquito más sofisticadas, ¿no? Con algunos equipos, el Head Space, que es una técnica de espacio de cabeza, utilizando un aparato especial. La destilación simple ya sabemos, ¿no? Colocamos la muestra, problema, con un solvente adecuado, hacemos la destilación y de esa manera vamos a tener el tóxico separado de la muestra por arrastre de vapor. Entonces aquí esto es lo que nosotros hacemos, destilar es ello, ¿no? Fraccionada, nosotros vamos a ver, separar puntos de ebullición, es lo mismo que sucede con los hidrocarburos, ¿no? A tal punto extraemos queroseno, a tal punto gasolina, a tal punto diésel. Entonces, en realidad, nosotros fraccionamos esa destilación para separar según puntos de ebullición del producto que estamos obteniendo. Ya hablamos del test de microdifusión, que es la cámara de Conway. Nosotros habíamos hablado que cada tóxico volátil necesita cierta cantidad de muestra, un agente liberador, un agente captador y un tiempo de tener en contacto para que haya la reacción química, ¿no? Normalmente 1 hora, 3 horas, y después de ello ya se retira para hacer el análisis correspondiente. Técnicas de espacio de cabeza, por ser tóxico volátil, se encuentra la muestra en un vial cerrado con tapón perforable, el que se conecta a una cámara de aire, se calienta a 60 grados durante 30 minutos y se extrae con jeringa para gases una muestra ya para poder leer un equipo que se llama cromatógrafo de gases. Métodos de tóxicos gaseosos. Tóxicos gaseosos son aquellas sustancias que a temperatura ambiente se encuentran en estado de gas, ¿no? Gas cianhídrico, monóxido, dióxido, gas sulfídrico, arsenamina, ¿ya? Cloro, bromo. Método de extracción. En caso de que sea sangre, tenemos que tomar en cuenta las leyes físicas en las cuales la solubilidad disminuye elevando la temperatura o disminuyendo la presión, ¿no? Entonces ya nosotros sabemos que a un té frío se le puede acelerar la disolución, en este caso al igual que los gases tóxicos, con la temperatura que es un catalizador. Y se utiliza también, aparte de la extracción, la cromatografía de gases, ¿no? La cromatografía, cromatos, como su nombre lo indica, ¿no? Separación, técnica de separación, tanto para tóxicos gaseosos o volátiles de acuerdo a su situación como sustancia con sus propiedades físicas y químicas. Entonces aquí nosotros vamos a ver cómo se van separando estos tóxicos volátiles y se puede cuantificar en el cromatógrafo, ¿no? Técnica de separación. No se olviden, yo pregunto muchas veces qué características tiene la cromatografía. En realidad es una técnica de separación, ¿no? Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre la velocidad con que se mueven los diferentes solutos a través de un medio poroso arrastrado por un disolvente en movimiento. Entonces hemos visto que esta técnica cromatográfica utiliza para poder ver en cuánto tiempo se puede separar el soluto con un disolvente adecuado arrastrado por ese disolvente, ¿no? Y se compara con un estándar de lógico. También la cromatografía de gas es un poquito más compleja, pero tiene casi el mismo fundamento, ¿no? Tenemos, cuando hablamos de cromatografía, hablamos de fase fija y fase estacionaria. Son los requisitos que se tienen que hacer. Por ejemplo, fase estacionaria se puede aplicar para determinación de hidrocarburos, ¿no?
fase estacionaria de polietilenglicol para diferentes tipos de tóxicos específicos, ¿no? La cromatografía de gases se lee además a través de la comparación de la concentración con un estándar y qué es lo que puede arrastrar el soluto para poder identificarlo. Ventajas, desventajas, inconvenientes. Estamos hablando de un equipo de más de $100,000. Las personas que trabajan en esta área necesitan una capacitación efectiva y solamente esa persona, por ejemplo, en el CONCAMIF, la doctora era encargada solo de manejar el cromatógrafo de gases. Nadie más lo usaba porque ella es la que sabía. ¿Qué características tiene la cromatografía de gases? Es una técnica muy sensible, muy confiable, rentable. Por ejemplo, para determinar cualitativamente, normalmente con esta técnica se identifican casi la totalidad de los tóxicos y además, ¿no? Tiene un límite de sensibilidad alto, por lo tanto nos puede dar resultados cuantitativos de mucho valor. Posibilidad de derivatación, entonces obtener un compuesto intermedio a partir de una sustancia no volátil también es una aplicación a nivel universal. Métodos de microextracción de fase sólida hemos visto, ¿no? Utilizar diferentes reactivos de diferentes formas para poder hacer una extracción pequeña cuando estamos hablando de fase sólida. Tóxico orgánico fijo, orgánico, por ejemplo, si es un hígado es orgánico, si es un riñón es orgánico. Son sustancias orgánicas y que no tienen la característica de ser volátiles. Tóxicos de origen vegetal, muchos de ellos tienen glucósidos cianogenéticos, ¿no? Lo que lo hacen altamente tóxicos. Aceites esenciales que son volátiles y los alcaloides en este caso, ¿no? Y tenemos igual muchos productos que son elaborados en laboratorios sintéticos, especialmente los medicamentos que son los que están en causar mayores cuadros de intoxicación en el paciente. Entonces, los métodos de extracción, nosotros vamos a ver, primero decíamos, ¿no? Si es contenido gástrico, tenemos que hacer un previo tratamiento de la muestra, una desproteinización o precipitación de proteínas, agregándole algún agente para separar el tóxico de ese contenido, ¿no? Podemos utilizar en una ampolla de decantación para hacer extracción con solventes polares, apolares, o con la técnica de destilación simple o fraccionada. Esta técnica normalmente se llama la de técnica de Stas, ahora se llama Stas Otto porque Otto la perfeccionó la técnica de Stas, en realidad es un método de destilación. Fase B, de lógico que tenemos que purificar ese extracto, y C, fraccionar para poder analizarlo por las diferentes vías para ver si es ácido, básico o neutro y de esa manera hacerle un procedimiento con una marcha analítica. Extracción de tóxicos orgánicos fijos, tenemos la diálisis, electrodiálisis, en realidad son hacer pasar a través de ¿qué es la diálisis? Es filtración, ¿no? Se basa en la propiedad que tiene la corriente eléctrica de descomponer las sales de tóxicos orgánicos, yendo la base hacia el polo negativo y el resto al lado positivo, ¿no? Las columnas son rellenas de resina, las drogas orgánicas son absorbidas por la resina y luego son eluidos con solventes apropiados. Entonces, los métodos de extracción de tóxicos orgánicos fijos es eso, ¿no? La electrodiálisis a través de la separación de acuerdo a su afinidad por cargas que ellos tienen, ¿no? Entonces, tenemos el grado de retención de los analitos de acuerdo a su situación, que son polos opuestos o se atraen y de esa forma podemos identificar y cuantificar. Métodos de extracción, ya lo vimos todo esto en clase, pero un poquito para reforzar la parte práctica. Los tóxicos, hemos dicho, ¿no? Una vez absorbidos, se unen fuertemente a las proteínas plasmáticas, que son la albúmina, la más común, se unen a los lípidos, se unen a los glúcidos. Entonces, siendo requisito la destrucción de la materia orgánica para poder realizar sus análisis. ¿Qué significa? Si yo tengo sangre, tengo que saber que está el tóxico muy pegado a la albúmina o está muy pegado al lípido, por ejemplo, si es un hígado o a los glúcidos. Entonces, de esa manera, los métodos de extracción son bajo ciertas situaciones de miramiento, ¿no? Entonces, tenemos la mineralización, ya sabemos qué es, ¿no? Y tenemos por vía seca, por vía húmeda, ya lo vimos, ¿ya? Era oxidativa, por ejemplo, utilizando las mezclas sulfocrómicas. Por vía seca, destrucción, llegando a la calcinación. Es más que todos los minerales son
contaminantes que puestos en la mufla, ellos desaparecen, ¿no? Quedan incluso como cenizas. Formación de complejos posteriormente de separación con compuestos, con disolventes orgánicos también es otro proceso, ¿ya? Formación de complejos, cuando se agregan disolventes también se los puede cuantificar de esa forma y pueden efectuarse combinaciones entre los distintos métodos. Eso es importante, jóvenes. Nosotros, si bien un tóxico volátil, gaseoso, orgánico, inorgánico, tenemos diferentes opciones, pero no son exclusivos, se los puede combinar para tener resultados más apropiados. Métodos de extracción de tóxicos minerales o inorgánicos. Ya dijimos, la diálisis es una separación a través de una membrana o a través de sus cargas eléctricas. Ultrafiltración utilizando otros procesos de paso a través de poros diminutos, ¿no? Electrodiálisis, ya sabemos, separación a través de cargas eléctricas. Desproteinización. Un contenido gástrico tiene mucho alimento, ¿no? Tiene amilasas, tiene enzimas. Entonces lo que tenemos que hacer es precipitar todo ello con algunos reactivos, algunas enzimas más que todo, y de esa manera precipita y podemos quedar con el jugo gástrico limpio, ¿no? Y la marcha que sigue posteriormente a la extracción viene la etapa de la identificación, ya dijimos, ¿no? Si se dan cuenta, la parte de separación, extracción, purificación, aislamiento es la más complicada de un proceso. Ya la parte de la identificación ya es, ¿no? Técnicas de inmunoensayos, utilizar cromatografía, ya lo tenemos casi en boca de saber cuál es el tóxico, ¿no? Y de esa forma ya nos vamos a la técnica de confirmación utilizando equipos más específicos, el espectrofotómetro, que a través de la absorbancia nos puede dar la transmitancia y las técnicas cromatográficas, una separación por colores, colores, para saber en relación qué es lo que se lleva el disolvente a través de esa fase, ¿no? Y un ensayo lo hemos visto. Cuando nosotros hablamos de circulación tenemos dos formas, ¿no? Tóxico libre, que es el que hace el efecto tóxico, y el tóxico ligado a proteínas plasmáticas. El fundamento, hemos visto en el test de droga, es una reacción antígeno-anticuerpo. Hay una competencia por un anticuerpo del tóxico marcado frente al tóxico sin marcar la muestra problema. Se aplica especialmente para drogas de abuso y psicofármacos. Estas técnicas las hemos visto en clase. Entonces tenemos tóxico marcado, es que nosotros vamos a identificar y podemos dar, decíamos, ¿no? Son cualitativos porque nos dan a conocer presencia o ausencia, pero también son cuanti porque tampoco si la concentración es mínima no se puede dar un resultado objetivo. Técnicas inmunoensayos, tenemos el radioinmunoensayos, el RIA, isótopos de radioactivos se pueden detectar. Inmunoensayos enzimas, la ELISA, el inmunoensayo multiplicado por enzimas, el EMIT, fluorescencia, color, ¿no? Y inmunoanálisis por interacción cinética de partículas, competencia a unirse, ¿ya? Y esa manera evitar que se formen agregados a la hora de poder interpretar un resultado. ¿Qué técnicas tenemos? ¿Bajo qué características? Bueno, ¿no? Nosotros siempre utilizamos la técnica, como ya dijimos, ¿no? La más rápida, la más confiable, la más específica, la que nos dé un resultado objetivo, ¿ya? Reacciones cruzadas, hemos dicho, ¿no? Las tomaínas o el paciente, siempre dije, cuando se intoxica por psicofármacos, normalmente lo combinan con alcohol. Ahorita estamos en la era también de la codeína, por ejemplo. Yo tengo chicos que compran sin preguntar el precio 2 o 3 frascos de jarabe de codeína, hidrocodona, hidromorfona, productos que la gente encuentra, ¿no? Con situación de aumentar su situación personal de haber pasado, tal vez, por ejemplo, los que usan oxicodona, pasaron por un cáncer y estaban con tratamiento del dolor, ¿no? Tienen alguna lesión grave, entonces de esa forma estamos hablando de que hay personas ya con dependencia y tolerancia a estas drogas. Técnicas cromatografías en capa fina, ya vamos a ver, ¿no? Una fase estacionaria, una fase sólida, una fase líquida, y de esta manera hacemos un corrido, ya, con la comparación de nuestra muestra con un estándar, ¿no? Tenemos la fase móvil, como decía, es normalmente el solvente. Cada
sustancia tóxica tiene su solvente adecuado. La fase estacionaria son lo sobre el cual va a correr el solvente. Normalmente son sustancias muy porosas, sílica gel, ¿ya? Y de esa manera puede subir a través de él el solvente con la muestra, ¿no? Aplicaciones, ya sabemos que cada tóxico tiene sus características principales. Por ejemplo, se utiliza la fase móvil de cloroformo acetona con una fase estacionaria de sílica gel para anticonvulsivantes, por ejemplo, ¿no? Son condiciones que pone la metodología, la técnica. Ventajas, ¿no? Como todos ustedes han visto, tienen ventajas y desventajas. Ya saben ustedes, cuando hablamos de metodologías validadas, se hablan de los términos, ¿no? Selectivo, que sea versátil, fácil de hacer, que dé un resultado objetivo. Miren ahí, no es sensible, ¿no? Inconveniente, no es sensible, bajo poder de resolución y normalmente no es muy cuantitativa. Entonces ahí tenemos ventajas y desventajas. Detección e identificación del tóxico, ya vamos con las últimas, confirmando el tóxico. Ya sabemos a través de esos procesos a qué estructura química aparece y ya vamos a la confirmación, que es el resultado final, ¿no? Tenemos el espectrofotómetro, un equipo, o el cromatógrafo, que son los dos que nos pueden ayudar en este resultado. ¿Qué es un espectrofotometría? Capacidad que tienen las moléculas y los átomos de absorber radiaciones de diferentes longitudes de onda utilizando la energía de dichas radiaciones para producir cambios energéticos en su estructura. Esto ustedes lo han visto, ¿no? Entonces, esa es el fundamento de la espectrofotometría. Espectrofotometría de absorción atómica y es un modelo, ¿no? Entonces, absorbancia, transmitancia, luz incidente, qué fluorescencia es la que emite, se lee, ¿ya? Entonces, cada una con sus características, las lámparas de cátodo hueco también, dependiendo de cómo queremos leer su absorbancia y su transmitancia. No, no entremos mucho en detalle, ya lo vieron ustedes. Y luego la espectrofotometría de masas, ¿no? Entonces, nosotros primero hacemos a través de poder determinar los componentes que tienen un efecto, ¿no? Primero hablamos de volatilización o ionización, aceleración de iones, la separación y la detección. Entonces, lo que hacemos es ir hasta lo más profundo de la molécula y leer realmente la estructura de ese analito. Espectrofotometría de masas, ventajas y desventajas, son equipos caros, tienen especificidades, cuantitativo, ¿no? Exige también huecos, algunas situaciones de qué espectro es la selectividad que ellos tienen, ¿ya? Y aquí, ¿no? Plasma de acoplamiento inducido, ya esos son otros modelos más específicos. Las cromatografías, ya sabemos, separar por colores. Ahí hablamos de absorbancia y transmitancia, acá del RF, ¿no? Un solvente y el soluto, fase líquida, fase estacionaria, ¿ya? Y la HPLC significa cromatografía líquida de alta resolución, consta de dos fases, una fase móvil versus una fase estacionaria. Y de esa manera hacemos correr en solventes adecuados, dependiendo de sus características físico-químicas, su polaridad. Ellos tienen en este caso la oportunidad de dar acoplado a un sistema de computación, poder ver la marcación a través de lo que representa en base a la muestra con un estándar o un patrón en poder identificar. Si son iguales, entonces podemos decir que la corrida pertenece a tal tóxico, ¿no? Igual sus características, equipos costosos, específicos, versátiles, cuantitativos. Se pueden utilizar diferentes columnas con diferentes solventes y detectores, esto dependiendo de cada analito en particular. La electroforesis capilar también ustedes lo han visto, ¿no? Es la separación de moléculas. Igual estamos yendo a la estructura química para poder identificar, ¿ya? Y bueno, en todo procedimiento hay variables, factores que influyen para un resultado, ¿no? Desde la toma de la muestra, ya les dije, ¿no? La primera fase era la más traumática, separar un tóxico de un riñón, de un hígado. El momento de la toma de la muestra, estabilidad del compuesto, la homogeneidad de esta. A veces justo analicé
la porción que no tenía el tóxico, amplitud y reproducibilidad del método analítico y las interferencias, como les dije, ¿no? Puede haber factor equipo, factor reactivo, factor personal, factor ambiente. Entonces, interpretación de los resultados. Ay, imagínense tanto trabajo y no detectamos el tóxico, o tuvimos defectos en el procedimiento, o nuestro tóxico se perdió en el proceso, ¿no? O desaparece ya en el cuerpo del intoxicado. Entonces, ahí, este es el paso también vital, ¿no? El saber informar, porque si es toxicología forense, hay personas que están esperando el resultado. Discordancia, ¿no? A veces no tenemos un soporte en nuestro procedimiento. Yo les digo, ¿no? El procedimiento que tú hiciste permite que vos no dudes de tus resultados. Entonces ahí está, ¿no? Tenemos que tener validación de las metodologías analíticas para ello. ¿Ya? Normativa de lógico, ¿no? Yo trabajo en un centro toxicológico de referencia. Tengo que trabajar con las buenas prácticas de laboratorio. Ya les decía yo, si trabajo son el cumplimiento de normativas, las buenas prácticas de laboratorio para laboratorios toxicológicos, cadena de custodia, si es toxicología, métodos validados o normalizados o estandarizados, sustancias, ¿no? Reactivos PA, y la información adecuada, con programas de control, garantía, está funcionando bien mi equipo, mi metodología está validada, ¿no? Mi equipo, mi medio ambiente, todo lo que puede influir en el resultado. Bueno, chicos, aquí quería ver un poquito, simplemente para hacerles recuerdo, ¿no? La toxicología forense es ya, yo les doy temas de investigación y ustedes me explican todo menos a lo que yo les quiero. Mira, esto yo los he sacado hace rato del internet. Bueno, entonces la ciencia forense es un tema específico que se desprende de la medicina, y la toxicología forense también, ¿no? Es ya dedicada específicamente al análisis de muestra biológica, haciendo uso de técnicas analíticas. Bueno, hablamos de que desde el principio es ilógico llegar a estas alturas y decidir que todo es inocuo, ¿no? Solo la dosis hace la diferencia al veneno. ¿Quién lo dijo eso? Theobrastus, Philippus, Aureolus, Bombastus, von Humboldt. Entonces, aquí ustedes tenían un apodo de este señor, cerca del cielo se llama, para que lo tomen en cuenta. Cuando hablamos de la ciencia forense, en realidad ciencia forense, ¿no? Médicos dedicados al derecho, en búsqueda de la verdad, en causas civiles, criminales, sociales, con el objetivo de que no se causen injusticias a ningún miembro de la sociedad. Por eso que les digo yo, ¿no? Esta parte de la toxicología, un papel importante tiene el toxicólogo con la cadena de custodia. Tiene que estar seguro, utilizar metodologías adecuadas para no tener resultados maleados, resultados maquinados, resultados maquillados o resultados mal emitidos por no tener conciencia de aplicar bien los procedimientos. Ciencia forense igual, ¿no? Es parte de la medicina dedicada al derecho, ¿ya? Que también tiene áreas básicas como la química, porque la analítica cual y cuanti tenemos que saber cómo se maneja el espectrofotómetro, el cromatógrafo, cómo se hace el pH, biológico, ¿no? Sabemos cinética, dinamia, cómo pasan las características de una célula. Y en este caso, la ciencia de la física, ¿no? Por ejemplo, la balística. Vamos a ver si es puerta de entrada o puerta de egreso del ingreso de una bala. ¿No? Normalmente el ingreso es un tatuaje y el egreso es otro tatuaje, ¿ya? Ciencia forense igual, ¿no? Es parte, como les decía, de la medicina ligada al derecho, que necesita requisitos para que se puedan, dependiendo, ¿no? Si tenemos evidencia o no, hacer una examinación del crimen, del lugar de los hechos. La evidencia es una palabra muy importante, ¿no? ¿Qué evidencia hay de un proceso toxicológico? Sabemos que todos los procesos toxicológicos son de denuncia obligatoria,
cómo se examinan, cómo se hacen, cómo se interpreta y el resultado, ¿no? Sabemos que está esperando una persona ese resultado. La ciencia forense entonces trabaja bajo diferentes actitudes organizativas, ¿ya? Hay que, si bien esto está en inglés, ¿no? Vamos a ver en balística, qué características se hace, cómo se toman las impresiones, ¿no? Si es alcohol, por ejemplo, qué características se hace, si son venenos, ¿ya? Implicaciones judiciales, importancia y trascendencia de nuestros resultados. Esos jóvenes es de ustedes, ¿ya? Entonces, tenemos que hablar de rigor científico, que tenemos que ser responsables de nuestro procedimiento, de nuestro resultado. ¿Cómo podemos llegar a trabajar con rigor científico? Trabajando con normas de organización, ¿no? Si yo les digo a ustedes qué son las buenas prácticas de laboratorio, ustedes van a decir normas de organización que me indican qué características tiene que tener mi infraestructura, qué características tiene que tener mi personal, por ejemplo, capacitado, personal de diferentes áreas, que tengan conocimiento, por ejemplo, solamente el cromatógrafo, ¿ya? Los equipos reactivos, materiales utilizados. No es lo mismo utilizar un material volumétrico con un material normal. En qué caso vamos a utilizar pipetas graduadas, aforadas. Y pues la forma de cómo se lleva la documentación, cómo se resguarda la documentación, ¿no? Y bueno, todos los procesos que nosotros podemos hacer en estandarización de normativas, perdón, de técnicas analíticas para poder emitir un resultado, ¿no? Entonces las buenas prácticas, si yo digo aplicación de buenas prácticas, tengo para escribir 10 hojas respecto a que puedo tener importancia y mucha importancia y trascendencia en la emisión de mis resultados. Forense. Y con esto voy a terminar, que no es muy largo. En realidad es finalidad del hallazgo de los posibles tóxicos implicados en consecuencias bajo la ley. Interpretación del resultado obtenido con los datos de toxicidad conocidos. Determinar si el tóxico puede haber causado o contribuido a la muerte de una persona. Entonces hablamos toxicología post-mortem, ¿no? Pero ya sabemos que el toxicólogo forense no solamente es de muertos, sino también de hechos en el que el paciente está vivo y necesitamos una valoración de ellos. Criterios que justifican el estudio toxicológico: homicidio, suicidio, accidentes, ¿no? Pueden ser efectos o criterios naturales limitados a la búsqueda de la causa de la muerte. Murió, no sabemos de qué, mala praxis, exceso de insulina, exceso de, por ejemplo, estos anestesistas lastimosamente tienen mucho que ver con ello, drogodependientes, ¿no? Entonces, muchas formas igual de malear el resultado. Y muertes por causas desconocidas, igual. Peor aquí, ¿no? Aclarar una circunstancia de muerte, no sabemos si es intoxicado o por qué murió. Entonces, el toxicólogo realmente tiene en sus manos un gran resultado para enjuiciar la vida de otra persona, ¿no? Que hizo el hecho. Nos enfrentamos. Dosis, tiempo. No sabemos cuánto tiempo estuvo en contacto con la droga, fue ayer, antes de ayer. Vía de administración, ay, se lo tomó, se lo administró, se lo pinchó, se lo metió de supositorio. Sucede, aunque no tengan ustedes en cuenta eso. Frecuencia de uso, dependencia, tolerancia. Si normalmente son dependientes o tolerantes, la dosis hay que decir, no, esa dosis no le hace nada. No le haya causado la muerte porque él es dependiente y tolerante. Factores de confusión, redistribución post-mortem. Entonces nosotros vamos a hablar específicamente de los muertos. Cuando el paciente queda ya bajo la situación de cadáver, ese proceso, ¿no? Van a ver ustedes, hay un proceso en el que el muerto se pone rígido, después se relaja, ¿no? Concentraciones residuales de drogas también, ¿no? En confusión potencial, exposición pasiva a drogas, tal vez encontramos que él tenía, diferente a lo que pensábamos, realmente trabajaba en un lugar donde se manejaba alcohol y podemos malinterpretar el resultado, ¿no? La contaminación ambiental igual influye. Planteamiento, ya lo vimos, ¿no?
todo lo que es el análisis toxicológico, detección, identificación, cuantificación y la interpretación. Protocolo de actuación, entonces búsqueda de tóxicos. Normalmente, ¿a quiénes vamos a buscar? A los que están implicados en tendencia de estadísticas, de ser los más frecuentes y los más habituales. Entre ellos, las drogas de abuso. Sabemos que las drogas, y hablando de medicamentos, igual los más habituales, ¿cuáles son? Los de mayor uso. Incluso les puedo decir que las estadísticas mandan aquellos fármacos restringidos son los que son más frecuentes. Son difíciles de conseguir, pero la gente los encuentra. Orientación del caso, entonces siempre decimos, ¿no? El toxicólogo dirige su mirada a determinar la sustancia y el médico no dilata la actuación de atender al paciente mientras se busca la sustancia. Entonces el médico tiene que actuar. Sabemos ya cuáles son las muestras biológicas, no biológicas, fluidas, no fluidas, muestras que ofrecen cada una sus ventajas, sus inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, el estado clínico no correlaciona en la orina. ¿Por qué? Porque la orina ya es la eliminación, ¿no? A veces el paciente presenta una manifestación clínica muy diferente a lo que presenta en orina. Contenido gástrico, ya dijimos, ¿no? Contenido gástrico realmente nos indica que podemos encontrar en boca de ingreso altas cantidades de tóxicos, no hay metabolismo todavía, solamente precipitación para la desproteinización sería lo ideal. Y no se puede emplear inmunoensayos, ¿no? Como lo vemos que es mejor la orina, sangre igual, ¿no? Tiene correlación directa con el estado clínico del paciente, baja concentración del tóxico, preparación previa para separar, ¿no? El plasma de los elementos formes y normalmente necesitan conservantes, anticoagulantes y medios específicos. Saliva. Dificultad de adulteración, posible correlación con niveles plasmáticos, requiere técnicas analíticas muy sensibles y falta realizar estudios para evaluar los niveles encontrados. Droga. Aquí ustedes, cuando ya están en la práctica, en la tarea, tienen, y lo vimos en clase, ¿no? En saliva y en orina, después de cuánto tiempo, en horas o en días, puede encontrar. Saliva de 7 a 14 horas, en orina de 5 a 20 días. Dependiendo, ¿no? Si es pelo, podemos encontrar más tiempo. Cocaína de 5 a 20 horas en saliva y de 1 a 4 días en orina. Opiáceos de 3 a 24 horas en saliva y 2 horas en orina. Y las anfetaminas, hasta 50 horas en saliva y 2 horas en orina. Cabello. Esta es una muestra muy bonita. Se permite constatar consumos previos a la toma de la muestra, permite estudiar el modelo individual de drogodependencia, aguda, crónica o antigua, recogida de la muestra. No es difícil que te tiren un pelito, no necesita conservantes, posibilidad de estudios epidemiológicos, por ejemplo, en gran escala, ambientales, por ejemplo, no le saco un pelo acá a todos los de la comunidad y puedo determinar con mucha facilidad la situación de resultados, tipos de pelo, ¿no? De dónde, vello púbico, cuero cabelludo o vello axilar. Vamos a ver ello también, qué características presentan cada uno de ellos, ¿no? Puesto a contaminación de glándulas sudoríparas ya es una desventaja. Limitaciones, falsos positivos por contaminación externa. Ustedes saben que lo lavamos, lo encremamos, le echamos champú. No hay correlación conocida entre dosis consumida y concentración detectada. No se puede hacer eso. Y la variabilidad individual, ¿no? Algunos nacen rubios, algunos se los tiñen, algunos lacios, otros crespos. Todo eso ayuda. Muestras, características. Ya hablamos, ¿no? En la orina encontramos incluso el tóxico por la redistribución, decimos, ¿no? Concentración a nivel multiorgánico, difícil manejo de ver una identificación y cuantificación. La orina sí encontramos concentración eliminada. Humor vítreo también, ¿no? Nos permite mantener estables muchos tóxicos en datas anteriores al estar de contacto. Líquido biliar, aquellos opiáceos y benzodiazepinas ingresan por difusión a ese lugar. Contenido gástrico, igual, encontramos grajeas completas, ¿no? Y podemos interpretar el resultado de hallazgo por mirarlo simplemente, ¿no? Tejidos, muchos órganos de llana, muchos órganos de concentración, por ejemplo, tejido adiposo, drogas liposolubles, ¿no?
Importante fenómeno de distribución. Significa que el tejido puede ser un, como decimos, ¿no? Un órgano diana, un órgano de concentración, y a partir de ahí puede redistribuirse cada tiempo que se agote en otros órganos. Saliva, no en cadáveres. Pelos, difícil manejo en caso de que el consumo sea por cronicidad. ¿Ya? Información de muestras. Nuestra matriz es la muestra toxicológica, ventana de detección ya dijimos, y el uso, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en cada una de ellas? Ya lo dijimos, ¿ya? En orina, metabolitos, importante. Periodos de detección, horas, días, semanas, meses y años, ya lo dijimos, es importante porque mucha gente, en la toma de muestras, ¿no? Los toxicólogos, a ver, ¿hace cuánto que estuviste en contacto con la droga? Oh, ya no estoy en contacto, pero le tomamos y nos damos cuenta que hace horas él había estado en contacto. Grado de dificultad de análisis y el grado de fluidez, miren ustedes. Más fácil en vísceras, luego sigue sangre, pelo, orina, humor vítreo y lágrimas, mucho más difícil, ¿no? Encontrar ellos. Resultados, fiable, ¿es fiable? ¿Es confiable? Hemos utilizado las buenas prácticas con metodologías analíticas validadas. ¿Es útil? O no es suficiente un resultado numérico aislado, ¿no? Las concentraciones post-mortem de los tóxicos es muy importante saber interpretarlas de forma muy diferente a los pacientes vivos. No nos olvidemos del famoso término redistribución. El tóxico se redistribuye y de esa manera igualmente el proceso de putrefacción, las tomaínas, todo lo que se encierra en ello puede ser resultado de poder ser influenciado en el resultado. Y este último, para que lo veamos. Bueno, ¿alguna duda que tengan, chicos? Vamos a ver cuántos están aquí. Aumentaron 28. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Es simplemente para reforzarles, ¿ya? Entonces, a ver, levántense, estírense, yo igual me voy a levantar, me voy a estirar y vamos a hablar de qué es lo que vamos a dar el examen final. ¿Ya? Vamos a repasar la siguiente clase, igual algunos datos, pero para que ya vayan ustedes mirando, no sé bajo qué modalidad va a ser el examen, ya lo vamos a ver, pero vamos a dar de intoxicación por plaguicidas, anótense. Intoxicación por metales, intoxicación por gases, intoxicación por alimentos, metales, gases, alimentos, intoxicación por vegetales y intoxicación por animales. Plaguicidas, metales, gases, alimentos, vegetales y animales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas. ¿Qué van a estudiar? Por ejemplo, en los plaguicidas, características de los plaguicidas, cómo se los clasifica los plaguicidas, cómo pueden vehiculizarse al organismo humano, cuáles son los plaguicidas más comunes en causar intoxicación y de los que hemos avanzado, ¿no? Órganos fosforados, órganos clorados, que son los más comunes. ¿Qué características tienen en hacer un efecto nocivo? ¿Cuál es su cinética, toxicocinética? ¿Cuál es su toxicodinamia? ¿Cuál es su diagnóstico, incluido su antídoto, y cuál es su tratamiento en cada uno de ellos? ¿Está bien? Además, cuando hablamos de cinética y dinamia, podemos hablar de los mecanismos fisiopatológicos que presenta el paciente. Por ejemplo, en intoxicación por plaguicidas, ¿cuál es el esquema? ¿En qué momento se le puede poner una sustancia contrarrestante o antagonista? En los metales, ¿qué tipo de situación tiene que presentar el paciente para que yo pueda obtener, cuál sería mi muestra ideal? Entonces, la sintomatología, que pueden redactarla, ¿no? Análisis antes de diagnóstico y tratamiento, manifestaciones clínicas según el avance de o la situación de la intoxicación, es importante que ustedes sepan. ¿Ya? Entonces, de esos 6 temas, para que los vamos seleccionando, yo los voy a mirar, estaba ya hace rato descargando, para ponérselos en una sola carpeta y puedan estudiar de él. ¿Alguna duda que tengan?
¿Mm? No, Alicia. Todos. Siempre Romy atenta. A ver, Britney, ¿qué dices? Ninguna duda, doctora. Qué Colina, qué belleza. Naira Celeste, ¿qué dices? Ninguna duda, doctora. Luna, ¿qué dices? Ninguna duda. Ah. Fátima, quiero encontrarte si estás. Si estás, te doy un aplauso. María Fátima no está. Bueno, ni modo, María Fátima. Rook. Una sí, una no estamos leyendo. Alejandra. Presente, Ruth, doctora. estás bregando ahí, ¿no? Sí. Solís. Doctora. Juliana. Ninguna duda, doctora. Ya avísenle a Fátima que la llamé y que no me contestó. ¿Ya? Doctora, Bueno, estoy chicos, aquí. ¿y por qué no me contesta? Deja de cocinar, ahorita vas a ir a cocinar. Es Y que estaba aquí, dándole desayuno a la Bendy. a la Bendy, ya. Bueno, sos mamá, por eso te la perdono. Pero los que no son mamás ni papá, se las den conmigo, porque de verdad que... Los papacitos. No, esos papás